Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Una vez más quiero compartir una porción más de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy vamos a dar seguimiento a un capítulo que hemos empezado a meditar y a reflexionar, y lo encontramos en Primera de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 8 al versículo 11. Y nos dice así la palabra del Señor: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta interrogante: ¿a quién condena la ley? Esa es nuestra interrogante para hoy como tema, para que nosotros podamos reflexionar a la luz de la palabra del Señor. Y tenemos que entender que en el contexto de este capítulo nos está recordando la palabra del Señor que la ley no está en contra de los creyentes, que son personas justas, pero en el orden de Dios, o sea, justificados por la fe en Cristo Jesús, justificados por la sangre de Cristo, porque se arrepintieron de sus pecados. La justicia divina les fue imputada. Por la fe en Cristo, el creyente es tentado, pero que marca la diferencia de la nueva vida en Jesucristo. Tenemos que recordar que el hombre de fe no va a vivir de acuerdo a su naturaleza humana porque es pecaminoso. Pero la palabra del Señor nos quiere recordar a cada uno de nosotros lo que hoy quiere enseñarnos con esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? Esa es la interrogante para esta preciosa hora. El apóstol Pablo nos presenta un catálogo de pecados que la ley debe controlar y condenar. Este pasaje nos presenta un trasfondo de la realidad de la vida en la sociedad, cuando empezó a crecer la iglesia cristiana. La lista de pecados es una descripción del mundo real en donde vivían y se movían los primeros cristianos. Y notemos esta terrible lista de pecados que ofenden al Dios Altísimo. No lo vamos a hacer de forma sistemática, sino priorizar algunos sobresalientes de ellos, para poder aprender un poco de la palabra del Señor en lo que tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al versículo 11. Y nuestro tema: ¿a quiénes condena la ley? Esa es nuestra interrogante para hoy. ¿A quiénes condena la ley? La primera respuesta podemos nosotros encontrar a la luz de la palabra del Señor con esta respuesta: a los que viven sin ley. A los que viven sin ley. Hay una palabra que se asocia a este término, a esta descripción, que es anomoi. Estas son las personas que conocen perfectamente las leyes del bien y del mal y las quebrantan con los ojos abiertos. No se puede culpar a una persona por quebrantar una ley que no sabe que existe, pero los sin ley son los que violan deliberadamente las leyes con el fin de satisfacer sus propios deseos y ambiciones. Entonces, esta descripción que nos presenta la palabra del Señor, ¿a quiénes condena la ley? La primera respuesta es: a los que viven sin ley.
Y entonces esta palabra nos ayuda para poder nosotros entender lo que está enseñando el apóstol Pablo a Timoteo. Y en Génesis capítulo 6, versículo 5 nos da un ejemplo de lo que es esta realidad. Y nos dice así la palabra de Dios en Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta descripción de este versículo nos ayuda a recordar de esta generación de humanos, de naciones que vivieron sin ley. No estaba todavía la ley mosaica, pero sin embargo ellos se deleitaban en ofender y pecar contra nuestro Señor, contra nuestro Creador. Pero tenemos otro ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 12 y versículo 9. Para que podamos entender que este ejemplo nos lleva la palabra del Señor a describirlo de esta manera. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cuando nosotros vemos este otro pasaje de la palabra del Señor, encontramos un claro ejemplo de alguien que pecó, que era conocedor de la ley del Dios Altísimo. Entonces, cuando nosotros vemos estos dos pasajes a la luz de la palabra del Señor, la interrogante para hoy, en lo que el Señor nos quiere enseñar es: ¿a quiénes condena la ley? A los que viven sin ley. ¿Y quiénes son los que viven sin ley? Tienen que ver con todos aquellos quienes de manera triste y abierta, aunque conozcan perfectamente la ley del bien y del mal, o aunque lo ignoren o no lo sepan, pero gozan en estarlo haciendo, gozan en estarlo viviendo. Y están los que vivieron sin ley y los que vivieron con la ley, que de una y de otra manera han pecado contra el Dios Altísimo. Y esto es lo que nos presenta la palabra del Señor con esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? A los que viven sin ley. Va para los conocedores de la palabra de Dios, de la ley mosaica, como para aquellos quienes no lo conocen. Pero hay otra descripción que nos da la bendita palabra de nuestro Señor sobre esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? Tenemos otra segunda respuesta. Y en esta segunda respuesta nosotros podemos describirlo de esta manera: a los que viven en rebeldía. Esta es la otra respuesta a esta interrogante: a los que viven en rebeldía. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender, mis queridos hermanos, que asociado a esta descripción está la palabra anipotactoi. Estas son las personas insubordinadas que viven fuera del orden, que se niegan a obedecer cualquier autoridad. Son como soldados que se amotinan para desobedecer la voz de mando. Son o demasiado orgullosos o demasiado indisciplinados para aceptar ningún control. Mis queridos hermanos, a la luz de la palabra del Señor, encontramos un cuadro de esta naturaleza en Éxodo, en su capítulo 17, versículo 2 al versículo 4, donde nos dice así la palabra del Señor: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí que a un poco me apedrearán. Cuando nosotros vemos este versículo de la palabra del Señor, vemos esta porción bíblica,
Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que en respuesta a la interrogante sobre a quienes condena la ley, a los que viven en rebeldía, este otro cuadro nos lleva a aprender, mis hermanos, sobre la precaución que nosotros debemos de tener para no caer en este nivel de vida, porque no es agradable delante de Dios y la ley lo condena. A este grupo de hombres, a esta generación de hombres que salió de Egipto para la tierra prometida, no les gustaba la autoridad, ni divina ni humana. No les gustaba sujetarse por ninguno de los dos lados. Entonces, esto es lo que nos describe la palabra del Señor sobre a quienes condena la ley, a los que viven en rebeldía, para que nosotros recordemos en lo que nos está enseñando la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al versículo 11. Pero a la luz de la palabra del Señor encontramos otra verdad sobre esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? La otra respuesta, mis queridos hermanos, lo podemos encontrar en este versículo y le podemos dar otra respuesta: a los que viven con irreverencia. Cuando nosotros meditamos en esta otra frase en respuesta a la interrogante que tenemos como tema, a los que viven con irreverencia, la palabra que se utiliza acá para describir esto es hacebéis. Esta es una palabra terrible. No describe ni la indiferencia ni la caída en el pecado, sino en la irreligiosidad positiva y activa. Es el espíritu que niega desafiadamente a Dios lo que le pertenece. Describe a la naturaleza humana en una declaración de guerra contra Dios. A esto se refiere en respuesta a la interrogante que nos tiene hoy la palabra del Señor: ¿a quienes condena la ley? A los que viven con irreverencia. Y en este cuadro nosotros bien podemos tomar como ejemplo a los que han caído en el ateísmo. Y el Salmo 53, versículo 1, nos recuerda de esta manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Cuando nosotros vemos este salmo, podemos ver quiénes son los irreverentes, pero también podemos darnos cuenta que si es una declaración de guerra directamente contra Dios, también podemos tomar este otro cuadro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 al versículo 29. Y nos dice así la palabra del Señor: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buen buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Este otro cuadro nos lleva a recordar lo que nos está enseñando este tema, esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? A la luz de la palabra del Señor, nosotros entonces podemos ver lo que nos enseña.
a los que viven en irreverencia, están los que han caído en el ateísmo, pero también están aquellos que le declaran la guerra a Dios con sus dioses de diferente forma en que el ser humano está criando sus dioses. Y tenemos que recordar que también este cuadro fue una declaración de guerra contra Dios de manera directa. Y entonces, mis queridos hermanos, hoy estamos aprendiendo con esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? Hemos aprendido ya algunas verdades. A los que viven sin ley, que es la primera verdad. En segundo lugar, a los que viven en rebeldía. En tercer lugar, a los que viven con irreverencia. Pero podemos encontrar otra gran verdad a la luz de la palabra del Señor, con otra respuesta. También a los que viven como pecadores. A los que viven como pecadores. Es la respuesta a esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? A los que viven como pecadores. La palabra que se utiliza acá es amortoloi. En su uso más corriente de esta palabra describe un carácter. Se puede usar, por ejemplo, de un esclavo que tiene un carácter negligente e inútil. Describe a la persona que ha dejado de tener principios éticos, o sea, principios justos, honesto, honrado, decente. Los tuvo, pero los dejó. Y esto solo podemos nosotros representarlo con lo que dice Primera de Reyes en su capítulo 11, versículo 1 al versículo 11, para poder entender este cuadro, donde nos dice así la palabra del Señor: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Este cuadro bien nos presenta lo que hoy estamos aprendiendo sobre esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? A los que viven como pecadores. Entonces tenemos que entender que en su uso más corriente de esta palabra describe un carácter. Se puede usar, por ejemplo, de un esclavo que tiene un carácter negligente e inútil, y describe a la persona que ha dejado de tener principios éticos. Este cuadro bien nos puede llevar a este ejemplo para que nosotros recordemos lo que ha existido en la historia a la luz de la Biblia, para entender el uso de cada una de estas palabras que ofenden a Dios, y que encontramos una gran lista en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al versículo 11. Entonces,
estamos aprendiendo sobre esta interrogante. ¿A quiénes condena la ley? A los que viven como pecadores. Pero tenemos una respuesta más a esta interrogante. Y hoy vamos a ver un poquito más a la luz de la palabra del Señor, que tenemos otra respuesta más a esta interrogante. ¿A quiénes condena la ley? A los que viven como impíos. Esta es la otra respuesta a esta interrogante. La palabra que se utiliza acá es anosioi. En singular es ocios. Es una palabra noble. Describe las ordenanzas duraderas del derecho que no ha constituido ninguna ley o costumbre humana, porque son previas a toda ley y costumbre. Las cosas que son ocios son parte de la constitución misma del universo, de las santidades perdurables. Los griegos, por ejemplo, declaraban sobrecogidos, o sea, atemorizados, espantados, alarmados, asombrados, que la costumbre egipcia según la cual un hermano podía casarse con su hermana era algo terrorífico para los griegos en la práctica de los egipcios. Este es un ejemplo, un cuadro para entender lo que nos está enseñando esta interrogante. ¿A quiénes condena la ley? A los que viven como impíos. Pero también tenemos otro cuadro, otro ejemplo. La costumbre de los persas, según la cual un hijo podía casarse con su propia madre. Eran llamados tales actos como anosia, o sea, totalmente impías. Una persona que es anosia es peor que la que quebranta la ley. La interrogante es, ¿y por qué? Porque esta persona viola las últimas decencias de la vida humana. Y esto nos recuerda en lo que hoy nos está presentando la palabra del Señor, y también Salmo en su capítulo 7 y versículo 14 nos dice de esta manera: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y para entender esto con lo que está enseñándonos la palabra del Señor, notemos en dónde cayó el pueblo de Israel en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 22 y versículo 24. Y este pasaje nos dice de esta manera: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hermanos, cuando nosotros vemos este cuadro, podemos recordar la triste condición de vida espiritual del pueblo de Israel cuando caen estos niveles de vida que han ofendido a Dios y que siguen ofendiendo a Dios. Y en respuesta a la interrogante, ¿a quiénes condena la ley? A los que viven como impíos. Y entonces, mis queridos hermanos, lo que hoy nos está presentando la bendita palabra del Señor es para que cada uno de nosotros podamos aprender las respuestas que nos tiene la bendita palabra del Señor con la interrogante: ¿a quiénes condena la ley? Hemos aprendido 5 respuestas para que nosotros los atesoremos en nuestro corazón. ¿A quiénes condena la ley? A los que viven sin ley, a los que viven en rebeldía, a los que viven con irreverencia, a los que viven como pecadores, a los que viven como impíos. Esto es la respuesta a esta interrogante a la luz de estos versículos de la palabra del Señor, para que nosotros podamos darnos cuenta lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando con estas grandes verdades sobre esta interrogante: ¿a quiénes condena la ley? Ahora, la luz de la palabra del Señor hace recordar al pueblo de Dios
que ya no hay ninguna condenación para aquellos quienes están en Cristo Jesús, porque ellos han reconocido que por naturaleza son pecadores y han depositado su fe en Jesucristo, y Jesucristo los ha perdonado porque se han arrepentido de sus pecados, y ahora se les ha imputado la justicia de Dios en sus vidas, para que nosotros podamos recordar, mis queridos hermanos, lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor con esta interrogante como tema. ¿A quiénes condena la ley? A los que viven sin ley, a los que viven en rebeldía, a los que viven con irreverencia, a los que viven como pecadores, a los que viven como impíos. Mis hermanos, si esto es lo que condena la ley, el pueblo de Dios es llamado para evitar todos estos actos que siempre han ofendido al Dios Altísimo, y para que la iglesia pues siga transmitiendo el evangelio, pero en el orden agradable delante de Dios Padre. Que el Señor les bendiga.